Bueno, señoras y señores, las 13:23, 1:23 Heidi. A la diestra de Heidi está el presidente de Perú, Petro Aurelio Ochoa, que según un diario que acabo de leer acá, vamos a comenzar con esto. Claro que ¿Ha sí. sido usted salvado por Camisea, señor Ochoa? ¿Cómo es Muy eso? buenas tardes, a sus órdenes. Bueno, en El primer dios de lugar, Camisea ha venido en su auxilio al y lo ha parecer, rescatado de las garras de la cesantía y el desempleo. efectivamente no, y en este caso, bueno, que tenemos varias otras opciones, evidentemente, suponiendo que ese fuera el caso, si es que Nostradamus hubiese coincidido con ese premonitorio anuncio que usted está leyendo, pero son simplemente especulaciones y se los dejamos ahí a la prensa, lógicamente, que tiene todo el derecho de especular. Sin embargo, creo que hay tantas otras opciones para, digamos, cuando se tiene alguna experiencia en el tema, ¿no? De acuerdo. A ver si de repente si le podemos explicar un poquito más a la gente por qué sería esta especulación, o sea, cuál sería la hipótesis. ¿A qué se debe? Lo que habría que preguntarles al que emitió la nota de prensa, porque de todas maneras creo que no tiene autor, y si tuviese autor sería bueno entrevistarlo en vuestro programa. Me parece que sería interesante ver de dónde salió esa fuente, porque hoy en la mañana justamente estuve en el ministerio y conversando precisamente con el ministro y por supuesto nos reímos del tema. Con el ministro no tocaron ese tema. No, este tema porque no había necesidad, simplemente estaba ahí en la mesa. Porque acá lo que dicen es que el ministro lo quería sumergir en un mar de petróleo y el presidente lo rescató. Y nada menos que el 28 el presidente lo rescató, señor. Y el Día de los Inocentes todavía, el día 28 de diciembre, imagínense. Esta noticia. No, y justamente creo que coincide, ¿no?, con el caso del Día de los Inocentes, el día 28 de diciembre, ¿no? Pero recordemos que al final este puesto es se supone con la venia pues del presidente, ¿no? O sea, pero está por evidentemente. encima. Además, es una cosa estratégica del Perú. Perú Petro es una empresa enormemente importante para el desarrollo de este país y ahora se pone nuevamente en primera plana y un poco por eso le hemos invitado a usted. Aparte de que conversar con Aurelio Ochoa siempre es interesante como información, claro, y como cultura energética a nivel mundial, más allá del gobierno que sea y del cargo que sea. Pero muchas gracias, Chema, muy amable. No, es que es así. Estamos con ese gobierno y con este cargo. El convenio con Venezuela. El convenio con Venezuela tiene gente que lo apoya y gente que esté en contra, aunque no conozca un centímetro del convenio firmado. Efectivamente. Porque algunos piensan que le estamos haciendo un favor a Venezuela con firmar este convenio, porque, en fin, qué sé yo. Díganos usted, por favor, lo más técnicamente posible, de qué trata este convenio y qué significa. Claro, con el mayor gusto. Bueno, en primer lugar, este enlace, en este caso entre dos países, Venezuela y Perú, o Perú y Venezuela, yo diría que como técnico en este caso, ya como especialista en la materia, diría que favorece de lejos al Perú. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando entre un gigante, la cuarta empresa mundial en este caso, en cuanto a reservas se refiere, estamos hablando de más de 400.000 millones de barriles de petróleo. Es la reserva de Venezuela. Así es decir, superando inclusive al propio Arabia Saudita. Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a producción. ¿Quiere decir que Venezuela es la primera potencia en materia de reservas? De reservas. Que tiene más reservas que los productores más que Arabia de petróleo. Saudita. O sea, ojo, en reservas convencionales y no convencionales, inclusive más, las estimadas estarían superando el 1 billón de barriles. No, pero como solamente tenemos que ver lo que corresponden a reservas certificadas, comprobadas, ratificadas por evidentemente pues empresas de envergadura internacional, estas hoy día están superando a las de Arabia Saudita. Sin embargo, si contamos lo estimado, sería todavía 4 veces más, pero solamente tomamos en este momento los certificados, nada más. En términos de plata a precios actuales, ¿cuánto significa que tiene enterrado ahí Venezuela entre el mar? Es incalculable, ya parece. Y todo lo demás. Así es. Si tenemos 400.000 millones de barriles, multipliquemos ello por $100 el barril en promedio, entonces estamos hablando de cifras pues astronómicas. En este caso estamos hablando de 4 billones, ¿no? Entonces es algo, digamos, son cifras ya de otra dimensión. Y en el caso peruano, y eso es bueno señalar, por eso para hacer la comparación, nosotros tenemos tan solamente 500.000 de barriles de reservas. Eso es lo que tenemos, ¿no? Alrededor de 573 millones exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros tenemos ese volumen de reservas, obviamente estamos, digamos, en una situación totalmente desventajosa. Es decir, hoy día, lo que no significa que mañana y hacia eso debemos ir, ¿no es cierto? Sí, y en eso estamos trabajando. Pero en lo que respecta, por ejemplo, decía, a la producción de petróleo, en el caso de Venezuela, tiene 3 millones de barriles hoy día. Arabia Saudita bordea los 10 millones de producción diaria. Y el diarios, Perú, o sea, 3 millones diarios. Y el Perú, 69.000
barriles. 69.000 barrilitos por día. Es decir, son cifras a años luz de diferencia, obviamente, ¿no? Entonces, ¿quién, digamos, sale ganando o quién sale perdiendo? Yo diría que salen ganando ambos, pero el que más sale ganando es, lógicamente, el Perú. Ahora, al margen de consideraciones de tipo ideológico, ¿no? Pero recordemos que en el caso del petróleo, en el caso de lo que son hidrocarburos, todo lo que corresponde a la parte ideológica se exime en este caso, o sea, no se toma en consideración. Lo que se toma en consideración son los intereses comerciales, los intereses técnicos de ambas partes. Y en este caso, por eso mismo, técnicamente nos conviene aliarnos con un grandazo, no necesariamente el grandazo siempre tiene que convenirnos. ¿No? Lo que nosotros debemos buscar es la diversificación, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué nos conviene este convenio? Nos conviene en general, por ejemplo, en particular, por el hecho de que está bastante cerca, habla nuestro idioma, digamos, hay cierta afinidad inclusive con el actual gobierno, ¿no? Algo política, en fin, bueno, ese es un tema que no me compete, pero sí en cuanto, digamos, a la parte técnica. En la parte técnica, digamos, ellos están mucho más avanzados que nosotros, definitivamente, ¿no? Porque nosotros en la parte petrolera estatal solamente estamos en el área de refinación. Recordemos, solo refinación. O sea, Petroperú lo que hoy día hace simplemente es comprar crudo, comprar petróleo, lo refina y vende el combustible. Punto. Ese es su actividad hoy día. Entonces, de acuerdo a la ley 28840, hace 6 años debió entrar ya desde la exploración, o por lo menos la explotación, hasta la refinación, transporte y distribución. Entonces, no se ha cumplido la ley, pues este gobierno lo que pretende es hacer cumplir esa ley, que no ha sido dada por este gobierno, sino ha sido dada hace 6 años. Efectivamente. Dígame una cosa. ¿Nos está haciendo un favor el comandante Chávez hoy? No, yo tampoco iría por esa vía, porque de todas maneras ambos tenemos... de compadrazgo, eso, de padrinazgo, exacto, nos está adoptando. Fíjese, nosotros primero que somos un país que tiene, digamos, más habitantes que yo, comenzando, pero no tiene tanta riqueza petrolera. Es cierto que debemos buscarla, debemos hallarla, y si alguien viene y nos dice, ¿sabe qué? Nosotros tenemos esta tecnología, podemos aliarnos, asociarnos, nosotros acá y ustedes allá en la faja del Orinoco. Entonces, ¿qué sucede? Pues bienvenida a lo que sea la inversión, porque sin observar el color político ni de los ojos ni del gato, como alguna vez alguien dijo, ¿no? Entonces, no importa el color del gato, no con tal que case los ratones, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, no tomo en cuenta eso, pero vayamos no tan lejos, sino más cerca, ¿no es cierto? No depende del lente o de los ojos que uno se haya de repente puesto pues un ojo, digamos, de otro color, en fin, no es me doy cuenta. Antes de la pregunta de Heidi, que va a ser más importante que la mía, pero lo mío quiero es un gentleman. ¿Qué cosa es la faja del Orinoco? Muy bien, se trata de petróleos pesados, ¿no es cierto?, en la zona precisamente que se denomina el río Orinoco. Entonces, es una franja inmensa, ¿no? Entonces, en este caso de 300 kilómetros aproximadamente de longitud, que tienen crudos pesados. Entonces, ¿qué pasa? Es algo, digamos, súper voluminoso en cuanto a reservas de crudos. Le denominamos nosotros los especialistas crudos no convencionales. ¿Por qué razón? Porque tienen un API, un grado, una densidad bastante baja. Entonces, en otras palabras, tienen 9 grados. Para que tengamos una idea, los crudos que en este momento se producen en Talara tienen 39, 40 grados. Entonces, el otro es casi una brea. Pero aún así, de esa brea, de ese crudo pesado, extrapesado, puede, en este momento hay 1,5 millones de barriles, fíjense la cifra, 1,5 millones de barriles de orimulsión precisamente se obtienen del famoso Orinoco. Entonces, como ustedes comprenderán, en este caso casi la mitad de lo que produce Venezuela, bueno, en este caso, digamos, de las cifras que hemos señalado de los 3 millones, el 1,5 millones es no convencional, que no se contabiliza para la OPEP, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos pueden producir lo que sea. Ese es otro detalle interesante. Claro, entonces Venezuela dice, un momentito, los acuerdos de la OPEP son solamente para lo que corresponde a los crudos convencionales, y allí produce 3 millones. Entonces dice, para los no convencionales yo estoy libre de producir todo lo que pueda, y hoy día están produciendo en el Orinoco, están produciendo 1,5 millones de barriles diarios, o sea, de ese crudo pesado. ¿Y quiénes están asociados? Y acá viene la cosa interesante. PDVSA está asociada, y acá veamos, digamos, si hay ideología o no política. Petróleo de Venezuela S.A., efectivamente. Entonces, ¿con quiénes está asociado? Con empresas de envergadura como son Chevron, British Petroleum, ojo, está con Repsol, está con Petrobras, evidentemente. Pesos pesados. Entonces, estas empresas, lógicamente, si están apostando por PDVSA, será por algo, ¿no? Entonces, es un interés comercial. Entonces, ellos no ven el color, la ideología, el color de los ojos, menos todavía, y menos el pelaje, en este caso político, la ideología que pueda tener Venezuela. Entonces, simplemente ellos han apostado y están en este momento trabajando con ellos. Ahora nosotros somos los que estaríamos apostando para trabajar con ellos. Yo en realidad lo que quería era volver un poco al inicio, porque creo que hasta el momento no le hemos explicado al oyente de qué se trata el convenio, o sea, qué establece el convenio. Bueno,
¿Qué se establece? Bueno, hay varios convenios, entre ellos está el energético, ¿no? Porque hay otro también de tipo social, un poco político, en fin, pero la parte que nos compete a nosotros en esta entrevista es la parte energética, por ejemplo, ¿no? Es el aporte de la experiencia que tiene PDVSA en lo que son las operaciones de exploración, explotación, nosotros le llamamos los técnicos el upstream, ¿no? Entonces, allí lógicamente... Eso es un aporte de PDVSA para Petroperú, ¿no? Para que lógicamente su tecnología, en fin, pueda ser transferida. Ellos tienen un importante instituto de investigación en Venezuela hace pues como 40 años, ¿no? En la parte petrolera. Entonces, toda esa tecnología tratar de transferirla, ¿no? Ahora, no va a ser, y en eso sí tenemos que ser muy claros, no debemos nosotros apostar y no podemos poner los huevos en una sola canasta, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que diversificarnos. Bueno, decíamos entonces el convenio, para retornar a la pregunta, decíamos en el área de lo que sería la cooperación petrolera directamente, en lo que es la exploración, explotación, y en la petroquímica, ¿no? Entonces, queremos nosotros diversificar en el caso peruano, no centralizarnos solamente, por ejemplo, que entre una empresa de un X país o de una X empresa, ¿no? Que vengan todos los que puedan aportar, invertir en petroquímica, en la petroquímica en este caso del etano, no del metano. Del etano es una petroquímica intermedia. ¿Por qué razón intermedia? Porque se pueden obtener productos más avanzados en petroquímica que tienen un valor agregado entre 12 y 18% más que cuando uno quema el gas, por ejemplo, para generar electricidad. Entonces, esa es la petroquímica intermedia con el famoso etano, ¿no? Entonces, pero para eso se necesitan muy grandes capitales, espaldas financieras de empresas de esa envergadura. Entonces, por ejemplo, está Braskem, en el caso de los brasileros, en este caso entraría, por ejemplo, PDVSA, pero estamos invitando para que vengan otras empresas, ¿no es cierto?, de igual envergadura. Y un detalle y una primicia para ustedes en vuestro programa, esta semana, ¿no es cierto?, y esa es la diversificación, una muestra de la diversificación. Está llegando a petición de, fíjense la empresa, la envergadura, ExxonMobil, vale decir, la empresa más grande del mundo en petróleo, ha solicitado, ¿no es cierto?, entrevista a Perú Petro para reunirse. El vicepresidente de exploración de ExxonMobil esta semana está precisamente yendo a Perú Petro. Entonces, como ustedes comprenderán, para nosotros, digamos, no hay el tinte político, en este caso ideológico, simplemente es que inviertan en el Perú, eso es lo que nos interesa. Okay. No van a pelearse con Mr. Danger. Absolutamente. Bienvenido Danger y todos los Nostradamus y compañía. Muy bien, muchas gracias. Siempre vuestras órdenes. Muy buenas tardes.